Dios les bendiga rica y abundantemente. Estamos aquí en este set, en esta noche, para presentar nuestra clase de neumatología, de Conociendo al Espíritu Santo. Hoy vamos a ver, como todos los lunes, vamos a ver una nueva clase que va encadenada con la anterior siempre. La clase anterior estuvimos viendo los ministerios y los dones. Hoy vamos a ver cada uno de ellos y vamos a comenzar viendo los 5 ministerios. Los 5 ministerios que les repito, están aquí en nuestras manos, están aquí, siempre los identificamos con las manos, porque este es el ministerio apostolado, este es el ministerio profético, este es el más grande de todos, es el ministerio de evangelista, este es del pastor y este es el de maestro. Recordemos que el apóstol es el único que puede ser profeta, miren que lo toca, puede ser evangelista, puede ser o es pastor y es maestro. Entonces, comencemos con Efesios capítulo 4, donde yo les decía que los ministerios los daba Jesús. Jesús, en la entronización, de allí comenzó a mostrar, a ministrar los hombres que iban a ser llamados por él para los ministerios. Dice la palabra en Efesios capítulo 4, en el versículo 7, dice en el 4:7, dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, que son los ministerios. Y en el versículo 11 del capítulo 4 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y estos son los 5 que vamos nosotros a estudiar en este día, y comenzamos enseguida por el ministerio de apóstol o apostolado. Apóstol. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver los requisitos de un apóstol, las funciones de un apóstol y las cualidades de un apóstol, para que tú definas, tú identifiques quién tiene cualidades, funciones de apóstol. Amén. Entonces el apóstol, la palabra apóstol tiene el significado del término. El término proviene del griego, que significa enviado. No se te puede olvidar, un apóstol es un enviado. Un apóstol es un propagador de la doctrina bíblica, primero, propagador de la doctrina bíblica. Segundo, de la fe cristiana. Y tercero, del poder y el amor de Dios hacia los hombres. Esas 3 cosas siempre las va a estar predicando un apóstol. Amén. Es un evangelizador y predica a Jesucristo y su obra redentora. ¿Cuál es la obra redentora de Jesús? Que fue a la cruz, que murió, que fue sepultado, que resucitó y que hoy está sentado a la diestra de Dios, que se llama entronización. Se sentó en el trono y todos sus enemigos quedaron debajo de sus pies. Por eso cuando tú ves en el Evangelio que Jesús dice: es necesario que todos mis enemigos estén debajo de mis pies, está hablando allí de la entronización. Amén. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de un apóstol? Los requisitos de un apóstol tiene que haber sido llamado por Jesucristo. Ha debido tener un especial llamado. No todo el mundo es apóstol. Yo no me puedo proclamar apóstol yo mismo. No puedo yo comprar un apostolado. Yo no puedo trabajar estudiando para ser apóstol. Esto no es de estudio, esto no es de capacidad humana, no es de esfuerzo humano. Es un llamado de Jesús a la vida de apostolado. Amén. Entonces tiene que tener un especial llamado y debe cumplir todos los ministerios. O sea, que el apóstol debe ser, como yo les dije, debe ser profeta. Si no entra dentro de los requisitos. Debe ser profeta. Él debe ser evangelista. Debe predicar el evangelio de Cristo.
también debe ser pastor, ha debido ser pastor, porque él es un hacedor de iglesia, él pone pastores y tiene que ser maestro. Amén. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 1, el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, nos dice lo siguiente en el versículo 11. Dice 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 11. Dice: cooperando también vosotros a favor de nuestra oración, para que muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, el don concedido a nosotros por medio de muchos. O sea, el don de apostolado. Amén. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 11. Amén. Entonces, y en el versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿por qué? Por la voluntad de Dios, no fue voluntad de Pablo. Entonces, ¿cuáles son las cualidades de un apóstol? Un apóstol debe tener fidelidad en las enseñanzas. Eso lo podemos ver en Gálatas 1:8, tú lo buscas, es fiel a las enseñanzas. El evangelio de la sana doctrina es lo que debe impartir como fundamento un apóstol. Amén. Debe tener eficacia para predicar, o sea, debe ser eficaz, contundente en la predicación de la palabra. Debe tener poder para hacer milagros. Amén. En 2 de Corintios capítulo 12, hablando también de esto, de tener poder para hacer milagros, en el capítulo 12, en el versículo 2, nos dice lo siguiente. Dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, o si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables. O sea, Pablo era un hombre que estaba lleno del poder de Dios. Y en esta redacción, si lo sigues leyendo, te das cuenta que él fue un hombre de puras revelaciones. Amén. De puras revelaciones. Entonces tiene poder para hacer milagros, señales que indican la procedencia divina. O sea, la procedencia de que él está siendo usado por el Señor en cosas no sobrenaturales. Manifestaciones del poder de Dios, hechos celestiales ocurren siempre en el poder divino que tiene un apóstol. Y su conversación y conducta debe ser piadosa, su comportamiento debe ser intachable. Amén. Jesús fue apóstol, no lo vayas a olvidar. Jesús fue apóstol. Por ejemplo, en Hebreos en el capítulo 3 de Hebreos nos dice lo siguiente. En el capítulo 3 de Hebreos dice que Jesús fue apóstol. Ya les digo dónde está. Hebreos capítulo 3, en el versículo 1 y en el versículo 2 dice lo siguiente. Hebreos dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Dice la palabra que consideremos a nuestro sacerdote, Cristo Jesús, apóstol y sacerdote, Cristo Jesús. Amén. Entonces Jesús fue considerado apóstol. Ahora pasamos al segundo ministerio, que es el ministerio de profeta. Vemos que estos ministerios son hombres. El apóstol es un hombre, el profeta es un hombre, y esto es de lo que te vengo a hablar. Profeta significa portavoz. La palabra griega significa que habla o defiende la palabra de Dios. También se le llama vidente en el Antiguo Testamento, porque Dios le dio la capacidad de ver el futuro y la revelación divina en visiones, sueños que Dios transmitiendo para transferirlo. O sea, Dios le transmite las visiones o los sueños para que ellos los transfieran a su pueblo.
Entonces, en el Antiguo Testamento a estos también se le llamaba vidente. Mira que a Samuel le decían el vidente Samuel. Este profeta es la persona que Dios escoge para encomendar su mensaje. Amén. Para anunciarlo con el propósito de brindar dirección. 1. Exhortación. 2. Amonestación. 3. Consolación. 4. Ese es el mensaje del profeta. Siente que el profeta siempre va a sentir, a diferencia de los demás ministerios, lo que Dios siente. Si Dios siente alegría, el profeta va a sentir alegría. Si Dios siente compasión, el profeta va a sentir compasión. Si Dios siente la ira, esa ira divina con que Dios habla y ves a un pueblo que está desviado, él también va a sentir lo mismo. Dios transfiere sus sentimientos al mismo profeta. Amén. Entonces, por eso el profeta siempre va a sentir lo que Dios siente. Y eso es lo que él expresa. Nadie puede convertirse en profeta. Nadie. Es un llamado del Señor. Nadie puede decidir ser profeta ni estudiar para ser profeta. Por ahí incluso veo en el internet que hay escuelas para profetas. Este es un llamado del Señor. Y tú tienes que tener el llamado. Amén. Sin llamado nunca serás profeta. Serás profeta no sé de qué, pero profeta de Dios no eres. Amén. Entonces, no es por deseo humano, es por un llamamiento divino. Y lo hace Jesús. Y ya te leí desde donde lo das, desde el mismo trono de la gracia. Amén. ¿Cuáles son las cualidades de un profeta? Debe ser un revelador de las verdades. Debe ser un comunicador sobrenatural para ayudar a andar en el andar de un creyente. O sea, el profeta traduce la fe a la misma situación que vive el creyente. Si tú tienes un problema, el profeta va a llegar y te va a hablar en el nombre del Señor y va a llegar al corazón mismo tuyo. Y no te va a hablar si tienes un problema sentimental o un problema de familiar o tienes un problema emocional, él te va a hablar directo a eso, sin que nadie le haya contado. Amén. Va a llegar directo. El profeta tiene esa cualidad. Amén. De llegar al mismo corazón y a la misma situación que está viviendo el creyente. Al profeta le fue dada una percepción sobrehumana de revelación de los secretos del corazón. O sea, si yo tengo una dificultad o tuve un problema o tengo algo o Dios entra al profeta y habla a lo que está la situación de mi corazón en ese instante. Y Dios me va a hablar a mí. Por eso que cuando un profeta habla las verdades de Dios y te habla directo al corazón. Y nadie más sino Dios conoce tu situación y en ese instante es revelada al profeta para que te sea dicha a ti. Esto va a darte una confiabilidad y una fe en lo que se llama la profecía y este ministerio que Dios tiene hasta estos días. Amén. Establece claramente que el Espíritu Santo revela los secretos. Revela los secretos. Si buscamos en Primera de Corintios, en el capítulo 2, vamos a encontrar lo que nos dice el Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 2. En el versículo 10 nos dice lo siguiente. Dice, 2:10 dice, porque Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Entonces, cuando Dios habla a tu corazón por medio de un profeta, es porque Dios conoce tus secretos y tus profundidades y te habla para amonestarte o para guiarte o para exhortarte o para darte un mensaje en una dirección correcta. Amén. Entonces, esta es una de las cualidades que tiene el profeta. Es un verdadero profeta, está comprometido con la verdad de Dios y nunca
contradecirá la palabra revelada, nunca la contradecirá. Amén. Vive la palabra, está dispuesto a dar la vida por ella. El profeta es la que se le evidencia, la cualidad más grande que tiene el profeta, que más se evidencia, es el discernimiento de espíritu. En un alto grado el profeta tiene discernimiento de espíritu. Amén. Porque es la habilidad con la cual va a depender su profecía. Porque el discernimiento del espíritu es el que muestra entre el mal y el bien y revela lo profundo. Amén. Entonces, siempre tendrá como alto grado de habilidad el discernimiento del espíritu. Amén. La primera profecía que aparece en la Biblia, la primera profecía fue Abraham, que fue en Génesis capítulo 20, versículo 7. Pero el primer profeta de Dios fue Samuel. Samuel fue el primer profeta porque Dios lo usó como profeta hacia el pueblo. Entonces Jesús también fue profeta. Eso lo vemos en Juan capítulo 4, donde la samaritana él le muestra en su corazón, le hace una pregunta que cuántos maridos, que llamara a su marido, y ella le dice que no tenía marido, y él le revela que 5 maridos que había tenido y el que tenía ahora, su 6º marido, no era su marido. Y ella le dice: Señor, tú eres profeta. Entonces Jesús fue profeta y Jesús le reveló el corazón de lo que estaba haciendo la samaritana y en la situación que estaba en ese momento. Amén. Entonces Jesús fue también profeta. Ahora vamos a pasar a evangelista, el tercer ministerio. Evangelista. La palabra evangelista es un sustantivo que sale del verbo anunciar. ¿Anunciar qué? Anunciar noticias. Y se traduce a anunciar el evangelio o las buenas noticias o las nuevas noticias, que es el cumplimiento de lo que Dios había anunciado por medio de los profetas y por medio de los salmos, que venía un Mesías. El evangelista siempre va a anunciar y va a predicar y va a declarar la palabra de Cristo. Amén. El evangelio de Jesucristo. Y él siempre se va a basar en el Antiguo Testamento, se va a basar en lo que los profetas dijeron acerca de la venida de Jesús. Y él va a proclamar que el cumplimiento de Jesús fue lo que estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Amén. Porque evangelio significa la buena noticia del cumplimiento en Jesús de lo que los profetas habían anunciado en el Antiguo Testamento. Entonces la palabra evangelista solo aparece en el Nuevo Testamento 3 veces. Anunciar y predicar sí aparece varias veces, pero la palabra evangelista solamente 3 veces. ¿Cuáles son las cualidades de un evangelista? El evangelista es identificado porque siempre da crecimiento numérico a la iglesia. Crecimiento numérico. Una iglesia sin evangelista es una iglesia que su crecimiento numérico va a ser muy pequeño. Porque una iglesia que tenga el ministerio de evangelista o varios evangelistas, ellos siempre le van a predicar a las personas de afuera. El evangelista nunca le predicará dentro de la iglesia. El evangelista, su ministerio es para predicar afuera. Amén. Porque su cualidad principal está identificada en las almas perdidas. Amén. Es quien da a conocer los hechos de Jesús en el evangelio. Es el que da a comprender al perdido que necesita una necesidad de salvación. Y que esa única necesidad se llama Jesucristo. Felipe en Hechos capítulo 8 predicaba a Jesús en Samaria. Y Felipe fue llamado, su fama fue tan grande que fue llamado el evangelista. En Hechos capítulo 8, él le llaman el evangelista. Acuérdense del impacto que tuvo el eunuco cuando se encontró con Felipe, que de inmediato fue tan la prédica del evangelio que el evangelista
enseguida pidió que el evangelista, el eunuco pidió que fuera bautizado. Amén. Entonces todos estamos capacitados para cumplir la gran comisión, nosotros los creyentes, pero el ministerio evangelístico es distintivo y se distingue por esto, porque su ministerio es evidente porque le duelen las almas perdidas. No tanto él está tan compasivo con las personas que estamos dentro de la iglesia. Su mirada siempre está con las personas perdidas, las que están fuera de la iglesia. Por eso es el que le da el crecimiento numérico. Siempre en cada servicio están pidiendo nuevas almas porque un evangelista las trajo. Amén. Ese es su ministerio. Entonces, las funciones son anunciar, enseñar, exhortar, amonestar, rogar, disputar, contener, mandar, responder la palabra de Dios. Amén. Entonces, siempre va a usar la palabra de Dios un evangelista. Un evangelista sin el evangelio no es nada. No es nada. Un evangelista sin almas. El día que se acaben las almas perdidas, el evangelista terminará su ministerio. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere. Y eso es lo que el Señor busca. Que se acaben las almas perdidas. Requisito. Debe tener una iglesia con pastor. Un evangelista debe tener una iglesia, si no, ¿dónde va a llevar las almas perdidas? ¿Para su casa? No. Tiene que llevarla a la iglesia. Entonces, si no tuviera, imagínate, un edificio. Entonces, debe tener una iglesia con pastor. Ya el pastor se verá con las almas perdidas. Líder, debe ser líder como requisito. Su corazón debe ser el servicio. Debe ser efectivo en anunciar la palabra del evangelio. Debe tener una dependencia clara de la palabra. Él depende de la palabra de Dios. Debe ser fiel a Dios. Debe proclamar que solo Jesús salva. Ese es otro requisito. El otro debe tener estrategia para convencer y para cosechar almas. Y el otro debe tener siempre un mensaje bíblico y su vida interior debe reflejarse en una plena testimonio de santidad. Amén. Entonces terminamos el evangelista y vamos para el cuarto ministerio, que es el pastor. Pastor es una persona a la que se le ha conferido autoridad dentro de una iglesia cristiana para dirigir y cuidar una congregación de creyentes. Amén. La palabra pastor proviene desde el Antiguo Testamento y era un empleo que tenía quien cuidaba y alimentaba unas ovejas. En el Nuevo Testamento el sustantivo griego poimen, así como escuchaste, poimen, y el verbo poimaino traducen pastor o pastorear. Amén. Ambas palabras son usadas en el original griego del Nuevo Testamento para referirse a Jesús como buen pastor. Y Jesús en el Evangelio hace referencia a los apóstoles sobre el pastor, sobre el pastorear. Siempre le hablaba y las parábolas iban dirigidas a la oveja perdida, o siempre hacía una analogía o una comparación entre los apóstoles y un pastor. Incluso le habló a Pedro en Juan capítulo 21, versículo 15, de cómo debía apacentar las ovejas. Y le preguntaba a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le respondía que sí. Entonces dice, apacienta mis ovejas. Amén. Entonces Jesús siempre enseñó a los apóstoles a que debían ser pastor. Solo se es pastor cuando se tiene oveja y también cuando se tiene grey. O sea, yo soy pastor de ovejas si tengo ovejas y soy pastor de una iglesia si tengo grey. Amén. Cualidades de un pastor. ¿Cuáles son las cualidades de un pastor? Un pastor debe ser apto para enseñar.
debe predicar la palabra de Dios, cuidar las ovejas, apacentarlas y amarlas, promueve y vive la santidad, siempre predica de ello, prepara las ovejas. Un buen pastor siempre preparará sus ovejas. ¿Cuáles son los requisitos de un pastor? Los requisitos son: debe ser irreprensible e intachable, debe ser marido de una sola mujer, debe ser sobrio, hospedador, prudente, decoroso, no debe ser codicioso, no debe ser tomador de vino, debe ser amable, apacible, no debe tener ganancias deshonestas, debe ser un hombre que sus hijos tengan una vida de reprensión y que debe gobernar claramente su casa y sobre todo estudiar, es un estudioso de la palabra de Dios. Esos son los requisitos de un pastor. Jesús fue pastor, porque Jesús fue pastor y tenía compasión por las almas perdidas. Él fue pastor, amén. Entonces, ahora terminamos con el último, que es el de maestro. Recuerda que Jesús también fue maestro, porque a él le decían rabí, maestro. Y Jesús en su ministerio pasaba siempre enseñando. Jesús fue apóstol, Jesús fue profeta, Jesús fue evangelista, Jesús fue pastor y Jesús fue maestro. Entonces, maestro, la educación cristiana es un ministerio tan importante y fundamental dentro de una iglesia. Dentro de una iglesia la educación cristiana es tan importante y tan fundamental porque es la que da la formación y la que da la información de la fe para proclamar el conocimiento de Dios y el reino de Jesús. La educación cristiana o la educación de un maestro es la que le va a dar el crecimiento espiritual y el desarrollo a la iglesia. El crecimiento numérico lo da el evangelista, pero el maestro es el que recibe a las personas dentro para fundamentarnos en la palabra de Dios y que no solo la iglesia crezca numéricamente, sino también crezca espiritualmente. Porque entonces sería un caos si una iglesia comienza a crecer numéricamente y no crece espiritualmente. Porque sería una iglesia llena de personas vacías. No una iglesia vacía, sino una iglesia llena de personas vacías. Por eso es fundamental y es importante este ministerio, el ministerio de la enseñanza, el ministerio del maestro, porque es el que le va a dar el crecimiento espiritual a una iglesia. Amén. Entonces, el maestro es quien desarrolla este crecimiento en una congregación. ¿Cuáles son las funciones de un maestro? Enseñar adecuadamente, sentir compasión por lo que a él les está enseñando. Cuando no vengan a clase o cuando no vean este video, tiene que estar pendiente de ellos, ¿oíste? Tiene que estar pendiente de ti, que veas el video, ahora que no podemos hacer las clases acá, y tienes que estudiarlo y tienes que enviar la reflexión sobre este video al grupo, como muchos no lo están haciendo. Esto es para ti, ¿oíste? Ponte pilas. Bueno, guiar a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Esos son los requisitos, las funciones que tiene un maestro. Los requisitos: asegurarse que sus enseñanzas sean unas verdades exactas. Nos tenemos que asegurar de que la verdad sea exacta. Un maestro siempre será un alumno, porque un maestro nunca dejará de aprender. Siempre estará estudiando. Un buen maestro nunca dejará de estudiar. Amén. Nunca dejará de ser alumno. Y otro de los requisitos es que reacciona siempre ante el desvío de la sana doctrina. Siempre tendrá que reaccionar ante esto. Amén. Recuerda que un maestro siempre va a recibir muchos alumnos que vienen con unas doctrinas diferentes. Y la sana doctrina siempre
es más difícil hacer desaprender a un alumno. Amén. Y debe tener una intimidad con Dios. Amén. ¿Cuáles son las cualidades de un maestro? Y terminamos con las cualidades. Debes tener una excelente relación con el Espíritu Santo. Excelente relación. Debe tener entusiasmo, debe ser divertido en las clases, debe ser creativo también, debe tener una clase dinámica, debe ser sincero, también debe ser confiable para que el alumno confíe plenamente en lo que él le está diciendo, debe ser un influenciador de la sana doctrina, debe tener pasión por ti, debe tener también ser hábil en la enseñanza y conocer como nunca y como más la sana doctrina. Entonces, aquí vimos los 5 ministerios, mis amados. Espero que esta clase, si la puedes ver 2 veces, la ves 2 veces, porque aquí dentro de estos 5 ministerios hay uno para ti, mi amado. Porque tú no viniste aquí a sentarte en una silla, tú viniste aquí y estás aquí con una función. Dentro de este reino todos tenemos una función. Yo no sabía cuál era la mía hasta que un día también fui llamado a entender que tenía una función. Dios te bendiga, Dios te guarde, que te siga cuidando y que la gloria de Dios siga descendiendo con poder sobre tu vida. Dios te bendiga.